Hola, 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 gente. Estamos en tu programa Sonidos Subterráneos. Buenas, yo soy acá el Angulo. Estamos con el pana Mateo. ¿Qué más, amigos, amigas de toda la gente que nos escucha a través de las distintas señales, como lo es de Ecuador Today Media y también eh, los distintos canales de Antídoto Publicaciones, tanto en YouTube como en Facebook? Pueden encontrar ahí las transmisiones de todos estos días que hemos venido transmitiendo. Nos vamos acercando al programa número 75 y hoy, en medio del inicio de este último mes del año 2023, del mes de diciembre, una ola de consumo y también de gastos desmedidos, vamos a hablar, a dedicarle un poco de tiempo a a Sí, esta estamos conversación, en o tu lo que programa. muchos dirán también una divagación mental alrededor de pensar un mundo sin dinero. ¿Cómo estás, Angulo? ¿Qué tal, Mateo? Claro, estos meses nos llevan a pensar bastante esto que estás mencionando. El consumo desmedido que nos lleva al consumismo. Pensando ya desde el mes anterior, desde el Black Friday, por ahí varios mitos llevan a pensar de dónde sale esta terminología, esta podría decirse como una que ya se está convirtiendo en una costumbre de consumo masivo, de convivencia con las ofertas, falsas ofertas o unas costumbres consumistas. No sé si es que también has leído por ahí de dónde sale un falso mito, si es que tiene algo de verdad o si es que se quiere ocultar desde dónde sale esto, la tendencia que inicia el consumismo de estas fechas, el consumo desmedido, porque queríamos ¿Cuál es ese falso mito, estimado Angulo? del el Black Friday. Eh, Pero ¿de dónde nace? Dicen ¿De dónde nace el Black Friday? que el Black Friday nace de que en estas fechas se bajan los precios a los esclavos negros, por eso llevaba el nombre de Black Friday, cuando decían que se pueden llevar a varios negros a bajos costos, les daban uno gratuito en esta fecha, que alcanzaba desde el Día de Acción de Gracias hasta la Nochebuena, que era bien festejada por los peregrinos y por toda esta gente que comerciaba con esclavos. Sobre todo el comercio de esclavos es una costumbre bastante de Países Bajos, de los neerlandeses, los holandeses. Ahí es donde se tenía bastante estas costumbres. Y el mito viene de por allá, de que el Black Friday tiene que ver con esta costumbre de entregar, de regalar esclavos negros como promoción. Sí, ¿no? Y decir que, claro, la esclavitud que se presentó no solo en Estados Unidos, sino en toda Latinoamérica, era realmente sagaz, voraz, se podría decir. Nosotros que alguna vez pudimos leer este tipo por ejemplo, negociaciones con esclavos, realmente se los trataba como si fuesen ganado, ¿no? O sea, ningún tipo de humanidad existía en tiempos pasados hacia los pueblos negros y negras de Latinoamérica, de Norteamérica, de todo el mundo, ¿no? Entonces eso es algo tenaz, y más o menos aquí, creo que en Latinoamérica, en nuestro territorio andino, ellos terminaron siendo la última rueda del coche, incluso más abajo que los propios indígenas y que las mismas masacres, ¿no? Creo que es también un tema que podríamos otorgarle otro momento, ¿no? Y su propia complejidad, pero sigamos como esta misma línea. Tal vez es eso mismo. Preguntarse un mundo sin dinero es retroceder bastante en el tiempo y preguntarnos qué había antes del dinero, ¿no? O sea, con qué se compraba, eh, realmente, qué lees tú por ahí, Angulo. Sí, primero, claro, aclarar que no solamente es el capitalismo y el consumismo desmedido el que se maneja con dinero, porque, claro, cabe aclarar eso siempre cuando hay discusiones, cuando en las redes sociales y en los foros se habla de estas discusiones. Si es que no hay capitalismo, entonces ¿con qué vas a comprar? ¿Cómo te vas a manejar sin dinero? Pero no, tenemos que irnos más, a alejarnos un poco más, porque previo al capitalismo o previo a, al neoliberalismo se usaba el dinero, el feudalismo usaba dinero, la monarquía, los imperios usaban dinero. Acá, a manera de dinero, incluso es muy conocido el trueque, pero se hablan de monedas precolombinas, se habla incluso
de la Spondylus, como esta concha gigantesca que acá en estas territorialidades se usaba a manera de moneda, y monedas en otras, incluso otras culturas, otras civilizaciones han existido monedas, o sea, ha existido el análogo o lo que se conoce en la humanidad como dinero. Ahí nos ayuda el amigo historiador. Sí, o sea, creo que eso también es necesario pensarse, porque como tú mismo dices, cada feudo, cada lugar, bueno, al menos en la historia europea manejaba su propia concurrencia de dinero, ¿no? Incluso eso le daba simbología, le daba un valor a cosas que podrían encontrarse en la naturaleza o que fácil podían haber sido elaboradas. Como lo dijiste, Angulo, acá en Latinoamérica se utilizaba bastante esto, las conchas o también la sal, ¿no? Este tipo de cosas que se utilizaban como un ente monetario, se podría decir. Sin embargo, creo Salario. que el origen es el origen esencial, sí, por eso tal vez viene de por ahí mismo la palabra, ¿no? El origen esencial del por qué se genera la necesidad de tener un dinero, eso sí, no sé, puede ser cuando ya existe, no sé, la noción de una propiedad como lo que hoy diríamos la propiedad privada, lo que te permite decir esto es mío, lo que encontré o esta tierra y esto te lo cambio, o sea, comenzar a generar eso, no sé. ¿Qué piensas tú? ¿Por qué en una sociedad donde tal vez solo se consumía lo necesario y lo que te sobraba lo intercambiabas, como tú mismo decías, trueque, por qué de repente surgió la necesidad de la acumulación, que a la final es la génesis del capitalismo en cierto punto, ¿no? ¿Por qué crees, Angulo? Sí, de alguna manera nace esto de darle valor a las cosas que siempre, o sea, no siempre, no, pero surge en algún punto de la humanidad cuando tienes que darle valor a las cosas, cuando tienes que equiparar las cosas. Entonces poco a poco viene esta evolución de valorizar, de darle valor a las cosas, de darle valor material, de equiparar el materialismo con otra equiparación. Entonces llega un momento en el que ya no puedes comparar, en que un cerebro humano no tiene la capacidad de manejar estas equivalencias de manera automática. Entonces tú puedes decir, esto de aquí equivale a 10 naranjas, equivale a 100 caballos, a 50 vacas, pero llega un momento en el que ya es difícil de equiparar. Entonces viene esto de que es como un vale, como que esto vale tanto. Entonces dices, te doy esta pepita de oro, te doy este diamante que equivale a tus 1000 vacas. Entonces este diamante equivale a 1000 vacas y entonces va subiendo la equiparación con cosas que le empiezan a dar mucho más valor. Entonces el momento en que una concha, en que alguna cosa valiosa, eh, preciosa, cualquier material precioso, valioso, le dan ese valor, eso que le convierte en algo valioso, por equiparar a algo que es inconmensurable para la mente inmediatamente humana, que tiene que hacer cálculos de negocios. Entonces llega esto Claro. que se llama en la actualidad dinero. Y es así que los bancos en el capitalismo, en el neoliberalismo y también en la monarquía empezaron ya a acumular sus tesoros, y es equiparable a decir que un tesoro, el tesoro que tiene el banco, ya vienen los bancos desde la época de las cruzadas y desde las épocas del 400, de 1400, ahí en la época de Leonardo da Vinci, de los Medici, Sí, en esta época que Leonardo da Vinci incluso también ya era amigo de Américo Vespucio, el que ya llegan por acá a este continente de América. Por ahí había esto de los Medici, los bancos, y empiezan a tener los tesoros acumulados y le dan valor a un papel, el papel que no tiene sabe que valor. Ajá. es interesante, igual a usted que le gusta señalar esos detalles interesantes, es interesante que de hecho, el nombre de los bancos que surge exactamente en la época que tú dijiste, que era ya cuando comenzaba a ver este tipo de actividades y surge a partir de los cambistas, de los cambistas de monedas, de los prestamistas, que se sentaban, utilizaban estos muebles para atender como si fuese su espacio, su oficina, ¿no? Entonces de ahí toma como el nombre de los bancos que existe ya desde hace muchísimo tiempo y que pervive y que ha pervivido y que ahora es el icono también, se ha transformado en el icono del sistema monetario actual, ¿no? Del capitalismo, del neoliberalismo, ¿no? Sí, y el dinero tenía, como decimos, un respaldo, había un tesoro, era una equivalencia.
Entonces decía, este papel es un vale, es un dinero, decía, vale por $100. De ahí viene la etimología de dólares, de libras, de todas estas equivalencias monetarias. Pero al final el papel era un vale, era como decir, ten este papel, equivale a lo que tenemos acá, y cuando tú vas a retirar te podemos dar esa equivalencia en oro, que a la final o a la actualidad ya no existe, ya es un valor que existe por mera confianza. Cuando a uno le dan un billete, que el billete en realidad tiene el valor de meros centavos, no tiene valor un papel monetario más que la impresión. Entonces ahora ya existe ese valor por la mera confianza de que uno tiene, que incluso ya el papel está siendo usado únicamente por acá, por tercer mundo. Ya cuando uno viaja a primer mundo, a Dinamarca, Noruega, incluso a Japón, el dinero prácticamente ya no existe y solo existen las transferencias por los celulares, y No es virtual. todo es virtual. Entonces uno envía el dinero desde el celular, desde cualquier instrumento que sea equivalente al celular. Se envía la transacción y se tiene valores que a la final se manejan igual en una equivalencia como en el trading. En el trading empiezan a hacer manipulaciones, los grandes capitales, la élite empiezan a hacer sus manipulaciones que están a la alza, a la baja, y esas conversiones de las manipulaciones, que así mismo se llaman en el trading, una manipulación de la confianza que tiene la gente que está aplicando ahí. Simplemente eso es el dinero ahora. Son las valoraciones de la manipulación que hace la élite. Literalmente no es ni conspiranoico ni algo que se está tramando, sino cuando uno hace trading, cuando uno va a la bolsa de valores, le llaman manipulación. Cuando cambia, cuando está la tendencia a la alza y luego pasa a la baja, se llama una manipulación. Y esta élite de las que manejan todo el dinero, la bolsa, todo lo que nosotros confiamos de que es la equivalencia del euro al dólar, el Bitcoin, estas manipulaciones que hacen esta gente, es una confianza que nos dan a nosotros y nosotros de ahí hacemos las transacciones. Y es así como tiene el valor estas cosas virtuales que existen ahora, que incluso son los NFTs, y enviamos. Es meramente confianza a la élite que hace manipulaciones en nuestra confianza, porque es algo netamente virtual y que no tiene, o sea, si vamos a la práctica, la tridimensionalidad, no tiene valor alguno ya el dinero. Es una confianza que le damos, que me dices, por tu tiempo de trabajo dame tanto. Y es ahí a donde nos vamos a la antigüedad, a donde inicia el salario que decías, Mateo, cuando a los esclavos empiezan a darles ya supuestamente una paga, que a todo esclavo había que alimentar. Entonces a los esclavos empiezan a darle algo que era sumamente valioso, que era la sal. Entonces le decían, toma tu salario. Y previo al salario es donde decimos, ¿cómo alguien puede vivir sin dinero? Y muchos dicen que una sociedad en la que ya no existe la propiedad privada y no existe el dinero, sería una sociedad criminal, sería todo un caos, un desborde, y no, mucha filosofía que está opuesta al dinero, que habla de una sociedad futurista incluso, que solo se base en los bienes, en que somos un planeta lleno de recursos. Entonces una sociedad que se base por los recursos, por la riqueza de los recursos más que por el dinero, se plantea que no habría criminalidad y no habría robos. Primeramente porque el momento en que deja de existir la propiedad privada, no quiere decir que deje de existir la propiedad personal. Siempre en la economía se ha hablado de que existe la propiedad privada y la propiedad personal. Entonces una cosa es eliminar la propiedad privada y otra la personal, quitarte por ejemplo el cepillo de dientes, tu calzoncillo, cosas así que alguien dice, ¿por qué te van a robar? Mientras existe esta propiedad personal, como el calzonario, el calzoncillo, la pasta de dientes, el cepillo de dientes, que es algo que no te va a robar. Cuando tú en una sociedad sin dinero, una sociedad de recursos, tú dices, pero yo necesito un vehículo. Entonces al existir como en la actualidad un exceso de producción, existe una cantidad excesiva de vehículos, de terrenos, y tú puedes ir y puedes tomarlo sin dinero. Puedes tranquilamente, claro. Existe la repartición organizada. Incluso yo creo que la acumulación, que es algo a lo que le temen, sobre todo la gente que está bien inculcada con esto del consumismo y el capitalismo, le tienen miedo a la acumulación. Pero ni así, pienso yo, Mateo, que ni así, porque digamos, en un mundo que se basa en los recursos solo son excedentes en el capitalismo, en el consumismo. Cuando vemos estas montañas de
de pañales, de toallas sanitarias, son montañas que se crean por el capitalismo. Y eso lo notamos cuando vamos, por ejemplo, al supermercado y vemos la cantidad que hay de presas de pollo, la cantidad de carne. Eso no dura, eso es perecible y hay que botar. Y eso existe únicamente por el consumo desmedido del capitalismo, del neoliberalismo. Y si vamos a una sociedad donde ya no hay dinero, no tienes por qué generar un exceso de estas cosas. No tienes por qué generar un exceso de presas de pollo, digamos así, en un mundo que todavía se consume esto. O un exceso de vehículos, un exceso de piezas. Porque están hechas para que tengan un valor, para que tengan la leche, por ejemplo, cuando hacen la leche, cuando el arroz, tienen que deshacerse cuando hay un exceso de oferta y el precio se devalúa y demasiado, es excesivamente Sí, bajo. sí, sabes que igual es interesante porque de cierta manera, claro, el tema de que consumamos o de que exista una oferta mayor que la demanda hace que realmente haya también un desmedro en cuanto a los recursos, ¿no? Y que se vayan acabando mucho más rápido por todos los recursos que implica. Bueno, al menos la industria de la carne, tú debes saber también, Angulo, alrededor de eso, por tus experiencias o tus compartires con personas que también la industria de la carne implica mucho desgaste de los recursos hídricos, de los recursos de la tierra, ¿no? Entonces, yo creo que sí sería interesante pensar en una sociedad como más orientada hacia el tener o el poder obtener lo que necesites, ¿no? Según depende, como decían por ahí, cada cual de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que nos falta bastante, entonces, como ponernos a hacer también cosas que impliquen, no sé, pues, pensar hacia una sociedad distinta, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas personas harían algo sin recibir plata, ¿no? Claro, justamente eso que estás mencionando, eh, la gente cuando, o sea, sobre todo, vamos al inicio donde hablas del consumo de carne y cuando es un consumo desmedido por el capitalismo, es cuando se hacen campos por el exceso que estamos mencionando, cuando hay un exceso, una sobreproducción, sobre todo para reducir los valores del rato del costo de la compra. Entonces están eh, dañando sobre todo el medio ambiente en cantidades impresionantes. Que esto se reduciría cuando tú tienes una cantidad de gente a la que es la que va a consumir. Tienes una cantidad que es más limitada, no produces en exceso. Entonces se reduce sobre todo esta huella de impacto que existe. Están devastando la Amazonía, o sea, prácticamente las más de la mitad o llegando a la mitad de toda la Amazonía en la parte de Brasil está siendo devastada con los incendios y deforestada, sobre todo para el consumo de carne, para las multinacionales como McDonald's, como Burger King, para todas estas multinacionales y para quienes realizan este consumo de carne en sí. Entonces, cuando se elimina el consumismo, el consumo masivo del neoliberalismo y del capitalismo, hay una bajo impacto, sobre todo porque se tiene el control, digamos, en este tipo de sociedades que se proponen a veces por recursos. Hay un tipo de sociedad donde dicen que cuando se llega a esto ya no necesitas políticos, digamos así. Hay un tipo de sociedad que se propone que está basada, guiada por científicos. Entonces lo que se tiene sobre todo como retroalimentación para la sociedad es en base a lo científico. Entonces, investigaciones científicas que te analizan cómo se están manejando los recursos del planeta, cómo está afectando al medio ambiente. Cuando no tienes un impacto en la economía y tienes un impacto en tu vida directamente, entonces es una vida sin dinero, sin economía. Lo que tiene que dar prioridad es a los recursos. Cómo mantener los recursos, cómo mantener tu medio ambiente, cómo mantener el planeta. Entonces hay estas propuestas que sin el dinero llegarían a ser. Y sobre todo cuando tienes una sociedad así, en la que este planeta es rico, todos sabemos qué rico es cada país donde una persona vive. Y con esa riqueza, con esa cantidad de recursos, es bien sabido que se puede, no necesitas financiar porque no hay dinero, tienes que entregar estos recursos a estos científicos, científicos
trabajarían, todo el mundo estaría trabajando por pasión. Es en donde eliminas esto de la educación, que la educación te dicen tienes que trabajar en esto porque esto te da dinero, tienes que partirte el lomo porque esto te da dinero. En una sociedad sin dinero ya no tienes que hacer eso. En una sociedad sin dinero lo que tienes que hacer es trabajar en lo que te guste. Entonces los científicos van a estar trabajando en lo que les apasiona. Por ejemplo, los astrónomos están buscando maneras de llegar, por ejemplo, o sea, de conocer nuevas galaxias, de conocer perfectamente los planetas que nos rodean, Marte, Venus, el sistema solar. Todo el mundo está trabajando por lo que le apasiona. No estaría diciendo ya es lunes o ya es viernes, me voy a festejar. Cuando la gente no trabaja por recursos, no le importa que sea sábado o domingo, porque le encanta, le Pero apasiona. también es porque tiene asegurado también una vivienda, una alimentación, una familia, Exactamente. recibe educación, o sea, también cómo sopesar o cómo sobrellevar o cómo poner en la balanza todas esas falencias, porque claro, yo también digo, bueno, en cierto punto, sí es como simple, ¿no? Tal vez pensar en eso, pensar en hacer que la gente haga lo que le apasione, porque creo que como seres humanos tenemos esa chispa, tenemos esa llama dentro de nuestros corazones, creo que eso es lo que nos hace subjetivos, lo que nos hace seres especiales también dentro de todo esto, que tenemos posibilidades muy, muy hermosas, se podría decir, como el habla, la lingüística, todo, sino que se nos van apagando, ¿no? Pero sí creo que algo que pesa mucho o que está en la cruz de la que está como cruz en la espalda de mucha gente de la clase obrera que no ha podido llegar a esos niveles de realización personal, artística, sensible, como se quiera decir, como para poder entender que puedes hacer algo que te apasiona, ¿no? Y vivir, vivir con eso y vivir con lo Exactamente. justo y vivir no y vivir sin necesidad de acaparar ni de posar sobre el resto y creer que porque tienes más vas a ser mejor, ¿no? Entonces, pero cómo hacer que eso, que esa sociedad cambie, transite de este momento tan complejo, tan individualista, tan monetario, tan todo a una sociedad como sin dinero, cómo sería esa transición. Creo que es pensar tal vez como ese momento utópico, creo que todos lo podríamos como contemplar, pero cómo sería pensar la transición, ¿no? La transición sí ya nos lleva a las distopías y a las utopías, como mencionas. Porque ¿cómo vas a...? O sea, cuando ya estás hablando de una sociedad sin dinero, estás hablando de una sociedad sin poder. Y la élite tiene poder porque tiene dinero. Incluso ellos, cuando tú ves, por ejemplo, ya veíamos acá en los noventas, veíamos Pandillas, Guerra y Paz, cuando veíamos todo esto de los narcos, cuando vamos algo de que cómo se manejan los narcos, y es basado en la realidad, o sea, digo quienes veíamos porque es cómo reflejaban la realidad de los narcos. Los narcos que son personas que tienen, que están un poco cercanos a nosotros, que están en Colombia, que están por aquí, que está la mafia, con la mafia albanesa, que nosotros ya aquí algo medio palpable. ¿Cómo se manejan estas personas con el dinero? Es tanta la cantidad de dinero que estas personas tienen que pesar el dinero. Llevan los costales, llevan en kilos de los lingotes de oro, los quilates, todo esto, les pesan el dinero. Pero cuando hablas de la élite, estás hablando de... Vea, por acá está el baterista de mi banda. Un saludo, está saliendo en la cámara. Que me ven aquí. Ya. Y cuando estamos hablando de los narcos, que es algo un poco cercano, que está aquí viviendo cerca de nuestra sociedad, eh, pesan el dinero porque ya no pueden contarlo. Y es algo cercano. Pero cuando estamos hablando de las élites, de quienes tienen el poder a nivel de países, a nivel del mundo, estas personas ya son dueños de todo. O sea, cuando tú te pones a ver, por ejemplo, existe esto de la Coca-Cola, de PepsiCo. Entonces tú ves que PepsiCo es dueño de Unilever y ves que PepsiCo es dueño de los canales de televisión, es dueño de las editoriales de los libros, de la ciencia que nos enseñan en las escuelas, en los colegios. Es dueño de las instituciones que fomentan, por ejemplo, algo como CIESPAL, que financian algo como CIESPAL, que financian ONGs. O sea, cuando vos te vas a estas élites mundiales, tienen el poder porque tienen dinero, pero es una cantidad inconmensurable de dinero porque, por ejemplo, si ellos quieren un carro, hablemos de un carro, algo súper simple, y se van a la Mercedes-Benz, cuando son dueños de la Mercedes-Benz, solo tienen que pedir el carro porque ellos son dueños de eso. Y se dice, pero necesitamos
para darle este carro necesita un motor de tal marca, no le podemos entregar. Y ellos son dueños de la empresa que crea los motores, solo tiene que hacer una llamada y decir tráigame ese motor. Y cuando quieren hacer un tren, ya hablando de cosas más grandes, o cuando quieren lanzar un cohete al espacio, son dueños de Virgin, por ejemplo, financian a Virgin. Entonces dicen, solo quiero que me haga un viaje espacial. Entonces son dueños del tránsito espacial. El poder es algo que conlleva esto que dices de la acumulación de dinero. Y conlleva acá en este planeta a que sea algo tan inconmensurable de que son dueños de todo y que no necesitan ni contarlo, solo necesitan pedirlo. Si quieren un diamante, si quieren una mina si quieren por ejemplo una tonelada de lingotes de oro, si quieren una tonelada de diamantes, ellos son dueños de las minas de diamantes de todo el planeta. Solo tienen que pedir que se les traiga. Cuando estabas hablando de quienes son dueños del planeta, de quienes son las monarquías que manejan el planeta. Entonces, cuando hablamos de la transición, ahí nos vamos a las utopías y a las distopías, que son ya difíciles. Estamos acá como un poco más yendo al imaginario. ¿Qué pasaría después de la transición? Porque hablar de cómo quitarles el poder y el dinero a estas élites mundiales, ahí no puedo meterme a indagar y a divagar en estos momentos. Pero te puedo decir que si ya pasamos esa transición, si no existe esa transición, es fácil pensar de que ya no existe el tengo que trabajar porque tengo que comer, tengo que hacer esto, o ya es lunes, tengo que ir a trabajar. No existe eso, porque toda la gente trabaja porque le apasiona. Uno dice, ya voy a ver mi huertita porque quiero ver cómo están los tomates, ya estarán rojitos, ya cómo estarán mis bebés, mis choclos, ya están, tengo aquí mi selvita de culantros. Uno va porque le apasiona, claro que la va a comer, pero a uno le apasiona. Entonces cuando uno es astrónomo y dice, voy a ver mi telescopio, voy a ver cómo están mis estudios, a ver si es que descubrí en realidad un nuevo cometa, si es que descubrí un planeta habitable, si es que descubrí una manera de que viajemos a Marte y de que hagamos turismo en Marte. Y cuando la gente tiene miedo también eso de que vayamos a crear un impacto, digamos, en Marte, en Venus, de que vayamos allá y que creemos un impacto. Pero yo creo que sobre todo este tipo de impacto ambiental ocurre por el neoliberalismo, por el capitalismo. Por eso mencionaba todo esto que ocurre con el ganado, con las multinacionales, transnacionales de alimento. Por la minería también, por ejemplo, para tener una cantidad impresionante y que no les importe el medio ambiente. Cuando nos manejamos por los recursos, tenemos un respeto a los recursos. Cuando trabajamos por pasión, nos apasiona trabajar por cuidar el planeta, por cuidar el medio ambiente. Entonces todos los estudios que hace la gente que le apasiona, que quiere, dice desde que tiene ese momento que le apasiona, que en la cabeza se le mete, que quiere ser biólogo marino, que quiere ser ambientalista, estudiar por el medio ambiente, esa gente va a trabajar porque le apasiona eso y porque quiere cambiar el mundo. No va a decir ya es lunes y tengo que hacer mi estudio medioambiental para tener que comer y para tener que irme a hacer el viernes. Entonces como ya no existe eso en un mundo sin dinero, uno solo tiene que ver avances. Uno siempre vería avances y avances. Claro que estamos viendo que llegar a esa transición en un mundo donde sí hay gente con poder porque es dueña de todo lo que puede ver, porque por eso mencionaba PepsiCo, Unilever. Entonces cuando tú vas a ver PepsiCo, dueño de qué es, tú entras digamos a un supermercado y todo lo que está en el supermercado le pertenece a PepsiCo, porque Unilever es de desodorantes, es el detergente, es el suavizante, Unilever es el condimento, Unilever es el aceite, es la margarina, es la mantequilla, es el pan. Y sales de Unilever y ves PepsiCo, es los snacks, es las bebidas, ves todas las grandes bebidas alcohólicas y todo eso pertenecen a estas multinacionales. Entonces son personas que son dueños de todo, o sea, más allá de una metáfora, o sea, ya está yéndose a la literalidad de que son dueños de todo. Pasas de PepsiCo, pasas a la Coca-Cola, pasas a Monsanto y son dueños de todo. Entonces el neoliberalismo, el capitalismo es el que está haciendo darles ese poder. Lo que yo veo es que estamos yendo a una transición, a que todo está pasando de esa hegemonía que existía con Estados Unidos, a que antes bastante había Made in USA, Made in USA, había bastante eso, pero ahora todo es China, en donde se quiere hacer como un neocomunismo, un postcomunismo o postsocialismo, sobre todo como que está acercándose más a una economía socialista, más allá o sea, saliendo del neoliberalismo y del capitalismo. Pero decir eso no es que no existe el dinero. Mucha gente dice, ¿cómo vas a vivir? Dice, son socialistas o son comunistas y entonces ¿cómo viven sin dinero?
porque la gente, no sé, últimamente ha estado asociando bastante el dinero únicamente al capitalismo, cuando ya mencionamos que las monarquías, el feudalismo, todo se maneja con dinero. No se diga el socialismo y el comunismo. Acá la propuesta es hablar de un mundo sin dinero. No se te escucha, Mateo. ¿Quieres decir algo y no se Perdón, escucha? Ay, ay, ay. ando ahí silenciado, un poco agripado todavía del fin de semana del Quito Fest pasado. Te decía que igual, claro, es el dinero en el formato que es como en la actualidad, ¿no? Que tú decías, es un papel impreso con distintos tipos de arte como transcrito sobre el papel, sobre un tipo de papel. Entonces creo que ese es el que se asocia más al capitalismo, pero como tal, claro, la figura del dinero, la figura del recurso, el recurso hecho como recursos naturales o como recursos de mano de obra siempre ha estado del lado de las élites, ¿no? Sería interesante pensar que si es que a las élites les importara realmente transformar la sociedad, transformar el mundo, reducir el cambio climático o todo lo que usualmente se llenan la boca diciendo, fácil podrían redirigir este tipo de cosas. Hay gente que debe muchísimo dinero y casi ni siquiera por el dinero que obtuvo, sino por intereses y por distintas artimañas que los bancos, los prestamistas hacen. Entonces, ¿por qué no redirigir eso a ciertas actividades? ¿Por qué no que la gente pueda pagar sus deudas? Y yo qué sé, haciendo limpiezas en parques, en quebradas, distintos tipos de labores sociales que fácilmente son pagados también, que incluso, no sé, se pueda pensar en otros aspectos, o si no, tal vez, como dicen, que la situación se ponga tan en un callejón sin salida que en esos callejones sin salidas donde se producen las revueltas y termine pasando algo mucho más complejo, ¿no? Y que creo que eso es la única forma que cambiarán las sociedades y no realmente haciendo entender a las clases de las élites, a la clase política, a la burguesía, realmente nunca va a poder entender ni ver más allá de sí mismo, ¿no? Vamos finalizando este primer episodio, al parecer, de lo que será un mundo sin dinero. Creo que amerita también seguir pensando, seguir sembrando la duda, que germine un poco y conversar en alguna otra ocasión también nuevamente de plantearse un mundo sin dinero, tal vez investigando casos más puntuales en los que se pueda dar eso y que no sean necesariamente viciados o corrompidos por ciertas dinámicas de esclavismo que usualmente deben seguir existiendo, en las que no se maneja dinero, pero completamente se está esclavizando a personas, ¿no? Entonces, realmente sería pensar en un mundo horizontal, sin dinero, equitativo, justo. Sí, justamente hay un proyecto, se llama Proyecto Venus. Es este proyecto que propone una vida, o globalizar un sistema de recursos en el planeta, porque propone de que este planeta no tiene escasez. En realidad en este planeta existe la abundancia. La escasez existe, ni siquiera existe para el capitalismo la escasez, pero se hace dar cuenta de que el consumo desmedido, a lo que vamos del consumismo, es lo que produce un exceso de basura, de descarte, como mencionábamos, de los pañales, de las toallas higiénicas, se ven las montañas y todo lo que es basura, porque por ejemplo, si tú tienes el sistema capitalista, el neoliberalista, o incluso estos que estamos mencionando que van allá por el socialismo y todo esto, pero donde necesitas crear, por ejemplo, electrodomésticos, tecnología, necesitan vender, y para vender necesitan que tenga un límite, un plazo de vida, necesitan crear una obsolescencia. Pero este proyecto Venus es uno de varios proyectos, de varias propuestas de vivir por recursos y no por dinero. Porque cuando tú vives por los recursos, tú haces, por ejemplo, una pantalla y los científicos tratan de dar la vida ilimitada a la pantalla, que ya veíamos, o sea, no es algo tan lejano que una pantalla, un televisor, un electrodoméstico tenga una vida que dure toda una vida humana, por ejemplo. Porque tú vas a la casa de tus abuelitos, de tus bisabuelitos, mucha gente ve la televisión, prende una televisión en blanco y negro y se ve, le pones una antena y agarran canales. Lo único, digamos, que puede estar dañado a veces es el plástico, que el plástico es bien de vida corta, con lo que cambia en el canal.
Entonces se ve que los científicos tienen la manera de hacer productos que tengan vidas duraderas. Cuando no existe el capitalismo, cuando no existe el dinero, porque el dinero necesitas que tenga una vida corta, que tenga una obsolescencia programada para que compres otro. Y necesitas las modas. Tú necesitas hacer ver que la gente ya se vea pasada de moda, que diga, tú estás con los pantalones pasados de moda, ya están de una década atrás. Estás con unas gafas que parecen de cumbia villera y eso está pasado de moda. Entonces necesitas tener una manera que se aleje de las modas y de la obsolescencia, para que así tú puedas hacer que los científicos, que la gente que crea que uno mismo pueda crear sus proyectos, no tengan una vida perecible y puedan ser perduraderos. Y esto es más o menos una de estas propuestas que te digo, que hay varias, pero una se llama Proyecto Venus. Entonces ahí ellos no son veganos en sí, porque hablan incluso de esto de que en los supermercados te digo que hay un exceso de piernas de pollo, un exceso de muslos, de todo. Entras al supermercado y ves que eso no va a durar una semana y que va a estar botado a la basura. Pero proponen de que una manera de llevar comunidades, cómo autosustentar a las comunidades, manejados de una manera científica, porque son antropólogos, sociólogos, sobre todo sociólogos, pero con la base de la antropología, basándose en la historia, en historiadores, para no repetir errores del pasado. Y son sociólogos que manejan, que hacen los estudios de la comunidad, de cómo manejarla, digamos, con biólogos que ven, por ejemplo, en esa sociedad de Proyecto Venus que no es vegana, ven cómo están, por ejemplo, los cardúmenes que están por ahí, la sociedad de los peces, de las aves, del ganado, para una manera de equilibrar. Por ejemplo, existe la fauna, sobre todo urbana, con los gatos, que los gatos tienen que ver una manera de tratar, de trabajar con los gatos, de convivir, de que los gatos no acaben con la fauna de la localidad, sobre todo con aves, con mamíferos, que bueno, también hay una sobrepoblación de estos mamíferos, que son las ratas y los ratones, el género Ratus, que son las ratas, y el género Mus, que también conviven, y ahí en estos procesos tratan de ver de que esto, que se ha convertido en una plaga por el capitalismo, por el colonialismo, cuando han viajado en los barcos. Bastante de esto que digo, el género Mus, que son los ratones, y el género Ratus, que son las ratas, son los mamíferos que están más extendidos por todo el planeta y junto con los humanos. Pero por esto, porque si es que vemos de una manera de cómo mantener el ecosistema, por ejemplo, acá tenemos en Ecuador las Islas Galápagos, que por esto mismo de la colonización han llegado chivos que se comen hasta la basura, se comen todo, y desertifican unas islas hermosas, un tesoro natural como las Islas Galápagos, que tienen poca vegetación, que son bosques desérticos, y estos bosques están siendo acabados por chivos, por este tipo de fauna. Pero en esta manera, cuando ya no ves todo como un valor monetario, ya no estás viendo que tienes que tener una plantación para ganar dinero, teniendo un exceso. Siempre ven un exceso que va a ser, que no sea una pérdida, que te genere ganancia. Todo esto esté cobrado, le cobras el valor de todo el exceso a lo poco que sabes que se va a vender. Y eso es el neoliberalismo, el capitalismo, y también el socialismo está yendo para allá. No existe, o sea, un socialismo, un comunismo sin dinero, es falso. Eso que dicen, entonces los socialistas, ¿qué quieren? ¿Proponen una vida digna sin dinero? No, no es así. O sea, hasta el capitalismo y el comunismo proponen una vida digna con dinero, con una casa digna, con una alimentación digna, con una ropa digna, con dinero. No, y hablar de sin dinero no es lleno de socialismo y de comunismo. Si hablamos de algún día de eso, ahí también se maneja otro tipo de economía, pero con dinero. Acá es otro. Por eso hay algo que yo he visto y que he rondado un poco, es el proyecto Venus, pero se aleja un poco de los otros proyectos que sí son veganos, que sí son vegetarianos y que respetan un poco más a la vida animal, como que nos reconocemos como animales y que no quieren ver como mercancía, como producto, materia prima a otros seres vivos, a otros animales sobre todo. Entonces, este proyecto Venus les invito a ver, pero no es así. O sea, todavía este es un proyecto que todavía ve como materia prima, como elemento de consumo a otros mamíferos incluso. Ahí querías decir algo, Mateo. Pues ya terminando acá. Nada, pues, no, sí, interesante todo lo que nos has comentado y más bien anote ahí todas esas posibles ideas y como sabe la gente también que nos puede escribir dentro de la caja de comentarios recomendándonos temas que quisieran que consideremos acá en Sonidos Subterráneos en este nuevo formato podcast en el que hemos venido desarrollando. Eso, Angulo, y nada, pues vamos cerrando el programa que hoy día estamos transmitiendo en vivo. Hoy hay varios conciertos en la ciudad de Quito
No sé cómo estará, creo que usted también va a tocar hoy en la ciudad de Ambato, haga la cuña. Sí, sí, hoy hay también conciertos, como dices, por todo lado y en Ambato hay un bar que se llama Heaven and Hell. Nos dicen que es una subida o una bajada que se llama La Yahuira. Mucha gente que va a Ambato, que conoce Ambato, conocerá esta, La Yahuira. Y ahí van a ver un bar rockero en la noche. Ahí todos vestidos de cucos, de negros. Estarán ahí en el Heaven and Hell. Van a ver bandas de trash de Quito, de La Tacunga y de Ambato. Hay un par de bandas de con un duro hardcore punk para que se dé cita la gente. Ambato está cerca, no solo de Quito, sino Ambato está cerca de la mayoría de capitales del norte y centro del Ecuador. Entonces, gente que nos escucha en El Puyo, en Guaranda, en La Tacunga, en Riobamba, en Salcedo, hay una invitación. En Salcedo hay bastante movimiento, una ciudad de Cotopaxi, pegadito a la capital, La Tacunga. Ahí está Quién Mata a Quién, ahí están varias bandas en Salcedo, en La Tacunga. Pueden darse Y cita si les falta conciertos hoy en la noche en Ambato. así es, vayan a Ambato y para los que están en Quito hay el Fem Rock Festival en la Plaza Quitumbe, el otro festival, Festival Quito Underground en el Parque de las Diversidades, el Mujeres Rock y Metal en el Parque Urbano Comandá y también el Festival Indie que tuvo ahí polémicas en la ciudad de Quito porque pusieron el título Indie Hip Hop sin poner ninguna banda hip hop en el cartel. Pero bueno, ahora ya quitaron y ahora solo es Festival Indie en el Parque de la Carolina y también la Feria del Libro Independiente en el Parque Bicentenario. Hoy, mañana son los últimos 2 días en la ciudad de Quito de la Feria del Libro Independiente. Entonces ahí la people pueda dirigirse a este tipo de iniciativas. Y nada, cerramos el programa de este día sábado. Primera vez un sábado, creo. Sí, sí, aquí probando las transmisiones de este, porque ahora es formato podcast. Ya trascendimos el formato radio, que también sería bueno retomar la radio. Por ahí hemos estado compartiendo en instalaciones de radio. Sería bueno Así retomar es. la radio. Así que Bueno, finalizamos, estimado Angulo. nos despedimos. Esto ha sido el Sonidos Subterráneos número 73. Yo aquí, Angulo, diciéndoles adiós, gente. Chao, chao, gente. Nos vemos en un próximo programa y recomienden los temas que quieran que tratemos. Hablamos, hablamos. Dejen acá abajo. Chao, 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 gente.